con un evento, lo, lo cual lleva a problemas emocionales. Es decir, la fusión cognitiva es esa dificultad que presenta el consultante, paciente, usuario, de discriminar sus pensamientos con la realidad objetiva o la realidad observable. Es decir, hay una disminución en la habilidad de poder describir el contexto anclándose un poco más a ese momento presente y responde su conducta a una regla verbal asociada a ese pensamiento. Entonces, esto sería lo que entenderíamos un poco como fusión cognitiva. Otra forma de definirlo es como ese proceso donde los individuos son incapaces de discriminar estos eventos privados como experiencias mentales en curso, y si la experiencia en curso tiene una función aversiva, esta fusión llevará al individuo a tratar de evitar un proceso conductual denominado evitación experiencial, conduciendo pues a la producción de una rigidez psicológica. Entonces, básicamente son unos conceptos que se van ampliando dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Sin embargo, como nuestra intención no es realizar un proceso de intervención basado en aceptación y compromiso, sino en una técnica en específico, que es la de fusión cognitiva y puede ser aplicada en diferentes modelos que no se contradigan, buscamos delimitar una estructura de cómo haríamos una difusión cognitiva dentro de un contexto hospitalario, por lo cual lo que hicimos fue un poco sintetizar la información de qué eran, cuántas técnicas de difusión cognitiva habían, y escogimos una versión de Russ Harris que posteriormente iré explicando. Entonces, otra forma de ver la fusión cognitiva es entenderla en palabras simples como un enredo de pensamiento evolutivo en el que la tendencia humana es interactuar con las funciones atribuidas verbalmente y no con la función directa. Es decir, un poco más como si ese pensamiento que llega fuera una ley absoluta, por lo tanto una regla absoluta que debe cumplirse y no debe ser cuestionada. Ya entrando propiamente a lo que sería el concepto de la difusión cognitiva, hemos visto que el concepto se puede aplicar para una difusión cognitiva como estado o una difusión cognitiva como rasgo. La de rasgo es el distanciamiento general, mientras que la de estado es el distanciamiento momentáneo de este pensamiento, siendo el de rasgo la que menor predicción de evitación y mayor afrontamiento respecto a la del estado. Esto nos hace plantear también la idea de que la fusión cognitiva también está muy ligada a elementos de personalidades desadaptativas, si lo queremos llamar así, o trastornos de personalidad, teniendo presente que respondemos de acuerdo a los estados o rasgos y que esto puede fluctuar dependiendo X situaciones. Teniendo presente que la fusión es lo opuesto, implica que la mezcla del proceso verbal cognitivo con la experiencia directa se mantiene al sujeto, y el sujeto no es capaz de distinguir entre ambas cosas. Volvemos al tema de la regla verbal como la serie de descripciones que deberíamos o no comportarnos. Es decir, la regla verbal básicamente se vuelve un patrón de comportamientos muy asociados a los pensamientos instaurados a través de las reglas verbales o cognitivas. Hay que tener presente que no todas las reglas son una verdad absoluta y que estas pueden ser cuestionadas. Sin embargo, dentro del modelo no se pretende cambiar el significado de la cognición o de estos pensamientos, sino romper la literalidad del pensamiento. Es decir, evitar la confusión entre lo que son los pensamientos y los hechos observables. La difusión cognitiva se puede entonces comprender como un componente desde la terapia de aceptación y compromiso que se relaciona al manejo de los pensamientos disfuncionales, en el que se busca romper la literalidad del concepto. Otra forma de decirlo es que la difusión cognitiva busca debilitar la relación verbal privada entre el pensamiento, sentimiento y acción, volviendo los estímulos anteriormente problemáticos como estímulos
que se experimenten menos amenazantes y desactivando la relación entre pensamiento-acción, haciendo que pueda observar sus pensamientos sin que estos afecten el comportamiento manifiesto. Es decir, lo que buscamos un poco con la difusión cognitiva es que aquellos pensamientos que llegan de forma inmediata, podríamos llamarlos automáticos, que están asociadas a esas reglas verbales que hemos aprendido culturalmente o a partir de nuestro ciclo vital de experiencias, no sean procesos conductuales manifiestos, sino que tengamos la habilidad de desliteralizar esos pensamientos, debilitando la fusión que se presenta entre el pensamiento y el evento o acción que vamos a detonar. Teniendo esto, pues lo que consideramos es que la difusión cognitiva busca es deslateralizar, pero se puede definir como un proceso en el que se perturba como el proceso en el que se perturba la función del significado ordinario del lenguaje, rompiendo la fusión de los estímulos por medio del aprendizaje relacional. Es decir, que lo que buscamos básicamente es proponer que estos pensamientos que están fusionados se vean alterados por la técnica, en este caso la difusión. Podamos romper la literalidad que tenemos en relación a nuestros propios pensamientos. Esto nos lleva a pensar un poco que la difusión cognitiva, como lo han planteado otros autores, es un proceso también de aceptación o por lo menos hace parte de ese proceso. La aceptación como un proceso abierto a experimentar cualquier cosa que se experimente sin emitir una defensa, por lo que la difusión cognitiva crea la facilidad a la aceptación en lo que ocurre una reducción de la función literal y reguladora del comportamiento privado, reduciendo las frecuencias de la supresión del pensamiento, las distracciones, rumiaciones o evitaciones del pensamiento. En otras palabras, lo que vamos a buscar con el ejercicio de la difusión cognitiva es que la persona acepte aquellos pensamientos que no son provechosos, que no son funcionales, pero sepa tomar distancia de ellos, y este distanciamiento nos va a permitir que la función se vea alterada y por ende se pueda regular el comportamiento privado o en este caso la emoción asociada a este tipo de pensamiento disfuncional. Para nadie, digamos que dentro de poder comprender esto debemos clarificar que el lenguaje tiene una función para generar emociones y responder a estos eventos privados, no como una causa del comportamiento, sino como eventos que ocurren sin más, por lo que se fomenta una serie de ejercicios que cambian la función del lenguaje dentro de lo que conocemos la difusión cognitiva, que básicamente busca ese distanciamiento cognitivo y esa fisión verbal por proceso de separación, entre lo que encontraremos una serie de ejercicios, como el estoy pensando, el ponerle sonido a la voz, cambiarle el orden de las palabras, usar tarjetas, etc. Esto, a grosso modo, es una serie de conceptos que abarcan el término de la difusión cognitiva. Pero surgía la intriga si esto lo podemos realizar en un contexto hospitalario únicamente y si esto tiene realmente una eficacia. ¿Es realmente la técnica de difusión cognitiva eficaz para afrontar el malestar emocional? Nos llevó a cuestionarnos un poco teniendo presente que cuando buscas la técnica de la difusión cognitiva son varias estrategias que buscan romper la literalidad del pensamiento. Varias de ellas tienen conceptos diferentes de cómo se realiza, cómo es ese proceso, cómo comprendemos la misma difusión cognitiva. Entonces comenzamos escogiendo personas con diagnósticos de larga data entre ansiedad y depresión que tuvieran también elementos de personalidad de característica clúster B o limítrofe. Para ello empezamos con una medición inicial que era el SFQ para mirar la fusión cognitiva, el DAS-21 para poder mirar términos de ansiedad, depresión y estrés, y el BDI y el BAI que mirarían ansiedad y depresión a nivel patológico. Luego nos propusimos una serie de intervenciones
en este proceso hospitalario que oscila entre los 4 más o menos 2 días, es decir, entre 4, 6, 7 días, y día de por medio una sesión a nivel hospitalario. Entonces construimos un ejercicio de fusión cognitiva basado en la propuesta de Ruth Harris. Luego lo que hicimos fue una medición final usando los mismos instrumentos para observar si esto tenía un efecto o no. Teniendo presente esto, lo que hicimos fue tener dos grupos. Actualmente vamos en la fase 1, que es los que van con difusión cognitiva. La fase 2 serían los grupos que irían con terapia racional emotiva, y la fase 3 sería con terapia cognitiva conductual, solo con contraste de realidades y debate. Teniendo eso presente, empezamos a construir el protocolo de fusión cognitiva. Este protocolo tiene 3 sesiones, todas basadas en la propuesta de Hayes y de Ruth Harris, pero lo que hicimos fue sintetizarlo e integrarlo para que fuera un poco más estructurado en términos del tiempo que teníamos de ejecución dentro de los procesos hospitalarios y su eficacia. ¿Cómo comenzamos a realizar este ejercicio? Lo primero, nos planteamos psicoeducar en qué era esto de la difusión cognitiva y dar claridad sobre el yo pensante y el yo observador, utilizando un ejercicio narrativo del beisbolista. ¿Este ejercicio en qué consiste? Consiste en que yo refiero al consultante, le digo, mira, vamos a suponer que los dos somos unos beisbolistas. Tú eres la persona que arroja la pelota, yo soy la persona que lo va a batear. Entonces, si tú observas cómo arrojas la pelota, cómo la pelota va, observas la cancha, observas el escenario, observas tu postura, observas mi postura, ese sería el yo observado. Pero viene otro que viene un poco también solapado, que es el yo como contenido o el yo pensante. Ese yo como contenido, yo pensante, es el que va a decir, lanzaste mal la bola, te van a hacer un jonrón, te vas a resbalar, no la vas a coger. Viene cargado de todos los contenidos muy asociados a juicios o atribuciones, propiamente como un producto del pensamiento. Una vez psicoeducamos en este ejercicio y hacemos algunas comparaciones para observar que al consultante o paciente le quede claro, procedemos a nombrar la mente bajo un nombre. Ese nombre lo va a ofrecer el paciente o consultante de manera tal que él empiece a identificar los pensamientos como un producto de su mente. En este caso, hay pacientes que nombraban su mente como, por ejemplo, Voldemort. Entonces, lo que hacíamos era seleccionar aquellos pensamientos que no resultaran provechosos, que no resultaran funcionales y que fueran totalmente desagradables, como por ejemplo, soy un inútil, no valgo para nada, soy una carga, y empezábamos a vincularlo con unas reglas o unos conductos verbales que iban a romper o desliteralizar el pensamiento. Entonces, en esa primera sesión empezábamos, estoy pensando en que soy un inútil, estoy pensando en que soy una carga para mi familia. Respiraba la persona entre 3 a 5 veces. Posteriormente pasamos a, ahí está, nombramos la mente, en este caso Voldemort. Ahí está Voldemort diciéndome que soy un inútil, que soy una carga para mi familia. Respiramos de 3 a 5 veces. Posteriormente pasamos a, ahí está Voldemort contándome la historia de que soy un inútil porque no me salen bien las cosas, porque todo me queda mal, porque no le doy dinero a mi casa. Bueno, respiramos y agradecemos. Gracias, Voldemort, y luego pasamos a esa respiración profunda, haciendo un poco de énfasis en direccionar a la expansión. Entonces, la capacidad atencional de las sensaciones que genera la respiración. Ejemplo, cuando respiras profundo, observas que fosa se dilata
cómo ingresa ese aire frío o caliente a través de la nariz, cómo baja por la garganta, cuello, cómo levanta levemente los hombros, pecho, contienes, cómo al expulsarlo el cuerpo desciende lentamente. Posterior a esto hacemos una pequeña medición tipo Likert y volvemos a retroalimentar para saber si el ejercicio nos quedó bien realizado. Esperamos un día y al día de por medio pues viene el segundo ejercicio de fusión, donde hacemos una edición del video y pasamos a respiración en expansión. ¿Qué hacemos en la edición del video? En esta edición del video lo que hacemos es volvemos a cogerlo de la primera sesión, pero inducimos al paciente que esos pensamientos que tiene asociados con X evento o experiencia que tuvo, ejemplo, que su papá, su mamá le dijo que era un inútil, los visualice en un televisor. Los visualiza en el televisor, va respirando, luego de que va visualizando en el televisor, empieza a generar como si se rayara sin cambiar la historia. Luego hacemos que gire un poco a través de la imaginación el televisor, el recuerdo, le cambia el vestuario. Una vez le cambia el vestuario, hacemos que respire, volvemos a inducir el mismo ejercicio, pero esta vez le agregamos que ponga los subtítulos, lo que llaman subtítulos tontos, y esta es la historia, por ejemplo, de Voldemort, donde nombran esta edición de video como si fuera una película que está siendo dirigida por Voldemort. Luego metemos una banda sonora y pasamos al ejercicio de la expansión. ¿En qué términos de la expansión? Ubicar en el cuerpo donde siente ese malestar, darle la forma, imaginar un color, una textura y posteriormente visualizar e imaginar que el aire está entrando, las mismas sensaciones y que el aire recorre el cuerpo y luego sale. Ahí terminamos la segunda sesión, esperamos otro día y al día de por medio empezamos con entrenamiento en la difusión, es decir, cogemos lo que se hizo en la primera y segunda sesión y lo ejecutamos dentro de una sesión. Esto se realizó en promedio entre 25 a 40 minutos, dependiendo del terapeuta que lo estuviera realizando. Posteriormente, cogemos todos estos datos que empezamos a encontrar. Empezamos a encontrar que realmente la técnica de la difusión cognitiva, en esta forma que hemos planteado a nivel de la estructura y de las sesiones, tiene una alta eficacia, es decir, clínicamente es significativa, bajando el promedio de la sintomatología ansiosa y depresiva en los pacientes que realizaron esta prueba. Acá tomamos una muestra de 20 personas inicialmente, esta es una parte de la fase. Actualmente llevamos en promedio unas 40, 50 personas, pero esta es la primera, digamos que una de las partes, y observamos que sí hay una disminución que resulta clínicamente significativa en las escalas y en las mediciones de la sintomatología ansiosa, depresiva y tanto del estrés. Esto para el DAS-21. Posteriormente empezamos con las pruebas específicas como BAI, BDI y efectivamente seguimos observando que hay una disminución clínicamente significativa en los síntomas. Sin embargo, no sabemos si esa disminución clínicamente significativa se debe al proceso de difusión cognitiva lentamente o a todo el proceso que se ha llevado hospitalariamente, lo cual nos hace llevar a medir ciertas variables como uso farmacológico, como terapeutas ocupacionales, como el mismo servicio de enfermería. Luego nos planteamos si realmente esto se debía porque se rompe esa literalidad de pensamiento o si realmente está habiendo otro efecto causal que no está siendo medido. Para ello utilizamos como nuevamente el SFQ y nos damos cuenta que ciertamente hay una disminución clínicamente significativa y que esa disminución clínicamente significativa sí está generando un impacto. No obstante, cuando empezamos a analizar todos los datos, nos empezamos a dar cuenta
que los síntomas ansiosos, depresivos, de estrés y la fusión cognitiva sí presenta un descenso clínicamente relevante. Sin embargo, los síntomas persisten elevados. Es decir, la persona sigue con un cuadro depresivo, ansioso, con una función clínicamente significativa a nivel de su pensamiento, pero la técnica en ese transcurso de los 6 días presenta una ayuda a que la persona pueda, de cierta manera, gestionar sus pensamientos y emitir una conducta alternativa frente a las situaciones de malestar, reduciendo tanto las conductas autolesivas como los pensamientos autocríticos, como aquellos pensamientos de minusvalía y desesperanza, que permitía que la persona los aceptara, tomara un distanciamiento de eso y diera como tal que estos pensamientos no definen o no le dan como ese sentido a su propia identidad. Sin embargo, dentro del ejercicio observábamos que al darle un nombre al pensamiento, tendrían una tendencia a hacer como que todos los pensamientos son un producto, ejemplo de Voldemort, y que esos productos no es mío. Entonces, tocó replantear y empezar a direccionar y ese proceso de aceptación de estos pensamientos como un producto de tu mente, Voldemort como parte de ti y no como un agente externo. Ya empezamos entonces a mirar si esta técnica realmente sería efectiva para los diferentes procesos, es decir, para otras psicopatologías como el trastorno afectivo bipolar, las esquizofrenias, los trastornos de personalidad, el uso de sustancias psicoactivas, las demencias, niños y adolescentes, que son los grupos que trabajamos a nivel institucional. Descartamos demencias por el perfil cognitivo de las personas. Si bien habían personas que tenían periodos donde podían responder, pues no era efectivo realmente realizar el proceso. Observando un poco dentro de las condiciones del trastorno afectivo bipolar, veíamos que la difusión cognitiva tenía un impacto relevante en las personas que conocían su condición médica, es decir, que entendían que su trastorno afectivo bipolar era un desequilibrio neuroquímico con unas vulnerabilidades psicológicas frente al estrés y que como síntomas en la fase de manía o de depresión se presentaban unos delirios. A esos delirios, estas personas que ya tenían conciencia sobre su enfermedad, nominaban a través de un nombre el delirio. Y eso les permitía poder hacer un grado de conciencia que estaban presentando un síntoma afectivo de su condición médica y por ende procedían a comportarse de una forma más adaptativa en el entorno. En el caso de las esquizofrenias, que observamos que fue efectivo para las personas que presentaban síntomas positivos de tipo delirante, más no la alucinación. Las personas que presentaban el delirio hacían el mismo proceso, nombraban su mente y eran capaces de tomar un poco de distancia frente a estos pensamientos. Sin embargo, el tiempo de ejecución sí variaba. Mientras que en el grupo de ansiedad y depresión, en los más o menos 6 días eran relevantes, para el trastorno afectivo bipolar y las esquizofrenias no lo eran. Se requería mayor tiempo, mayor repaso del ejercicio de la difusión en las intervenciones 1 y 2. Luego, posteriormente, empezamos a ver el tema del trastorno de la personalidad. En este caso, orientado más al clúster B. El mismo proceso, el mismo mecanismo, observamos en algunos la disminución de las conductas autolesivas, mayor capacidad para gestionar el pensamiento y para afrontar los pensamientos asociados a las ideas de muerte y suicidio. Sin embargo, presentaban dificultades para establecer conductas alternativas que les permitieran gestionar la intensidad de la emoción. Es decir, llegaba el pensamiento, hacían el ejercicio de difusión,
podían gestionar gradualmente este pensamiento, aceptarlo, pero a la hora de emitir una conducta alternativa, como no se habría brindado en ese momento una conducta que pudiera sustituir, que fuera menos aversiva, la intención pues para poder mirar realmente esta eficacia de solamente la técnica, hacía que se presentaran en algunos casos conductas autolesivas. Entonces, ¿qué podemos definir? Que si bien tiene un efecto la difusión cognitiva en los trastornos de personalidad, debe ir acompañado con una conducta alternativa, por decirlo así, para gestionar las conductas autolesivas dentro de ese contexto hospitalario. En el uso de sustancias psicoactivas en pacientes psicóticos no se vio mayor eficacia, había una literalidad bastante fuerte, sobre todo en las personas que no tenían grado de conciencia de que el consumo era problemático. Tenían una tendencia a sobredimensionar o básicamente no veían problemático el consumo, por lo tanto no aplicaban el ejercicio, y frente a estos periodos de ansiedad que se generaban por la suspensión del consumo, generaban conductas inapropiadas o ineficientes o inadecuadas dentro del contexto. En niños y adolescentes observamos un poco que sí responden al ejercicio de la difusión cognitiva en términos de poder dominar la mente y realizar el ejercicio de expansión. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a estructurar, considerábamos la técnica de expansión como un ejercicio de difusión cognitiva en términos de materializar un poco lo que las ideas nos dicen y la sensación corporal. Sin embargo, observamos que ocurría que a veces se focalizaban más, por ejemplo, en el ejercicio de la expansión que en el dominar la mente y la edición del video. Esto hace que nos hubiéramos replanteado un poco las ideas versus la ejecución. Ya en la fase B, que es la orientada más a la reestructuración cognitiva versus la técnica, la difusión cognitiva, hicimos un paralelo entre un debate basado en la técnica fiscal, que básicamente es la evidencia que tienes a favor o en contra del pensamiento, versus la difusión cognitiva. Vimos que ambas tenían un peso significativo, sin embargo, en la difusión cognitiva permitía a la persona hacer más grado de conciencia frente a sus propios pensamientos y poderlos aceptar y desliteralizar las acciones que venían asociadas al mismo. ¿Qué pasaba en el tema cuando se realizaba el debate? Que se extendía el debate y se daba la impresión de que a nivel cognitivo, por decirlo así, las personas tenían una tendencia a sobregeneralizar, digamos a tener unas distorsiones cognitivas dentro del mismo debate. Por lo cual se replantea la psicoeducación a estas personas para poder estructurar mucho mejor la sesión y se mantiene entre un punto de equilibrio. Sin embargo, clínicamente a nivel del contexto hospitalario, la difusión cognitiva ha presentado hasta el momento una eficacia un poco más alta versus el debate del pensamiento en términos de la evidencia a favor y en contra de ese mismo pensamiento. Ya para ir finalizando, pues agradecerles el tiempo y la atención prestada. Cualquier duda o inquietud, pues estoy abierto a responderla. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. Ha sido muy interesante escuchar cómo funciona y cómo han implementado esto de la fusión cognitiva en un protocolo muy adaptado al contexto en el que trabajan, ¿no? Y todo lo que Sí, nos ha señor. referido respecto a las diversas problemáticas que se trabajan. Vamos a esperar a ver si por Zoom o por Facebook hay algunas dudas, entonces vamos a dar un momento para tener este espacio en el que puedas regalarnos algunas respuestas a algunas dudas.
Yo te Sí, podría preguntar algo en lo que van pensando nuestros participantes, cuáles son sus dudas. sí, claro. ¿Has encontrado algún tipo de dificultad o qué tipo de dificultades te has encontrado en la implementación de este protocolo de fusión en este contexto? O si es que Ok, algo ha habido. sí hay dificultades en términos de controlar todas las variables. Evidentemente, no he puesto todas las variables que manejamos, teniendo Ujú, presente que es un documento que estamos construyendo a nivel de institución. Pero, ejemplo, se observa una diferencia muy significativa entre los pacientes que usan un psicofármaco, entre los que usan 2 o más y los que no usan fármaco, ok. a nivel de la ejecución de la técnica. ¿Sí? Esto realmente es relevante. ¿Qué observamos también? Dependiendo la unidad me refiero a el centro hospitalario, tiene varios pisos, esos pisos tienen condiciones ambientales completamente diferentes entre ellas, y estas condiciones ambientales generan también un impacto en el ejercicio de la efusión cognitiva. Ujú, ¿Qué otra variable podemos observar? Como es un contexto hospitalario, hay tanto enfermería como trabajo social, como terapeutas ocupacionales, que también terminan generando un impacto en el ujú, consultante que ha realizado el ejercicio. Pero lo más relevante, creería yo, es dentro de las personas que se han hospitalizado. Hay algunos grupos que se forman y refuerzan la técnica, genial. ¿sí? Entonces, como que ven a tu compañero agitado Ujú, y puede ser un compañero que no la conoce. Le ujú, explican la técnica a ese compañero, la ejecutan con él y si se ven, ejemplo, cambios a nivel de la disminución en la fusión cognitiva entre estas personas que han psicoeducado a otros pacientes que han visto en estado de crisis versus otros pacientes que no han psicoeducado a ninguno. ujú. ¿Sí? Ah, Sí se genial nota que, esa diferencia. sí, igual genial que se haya identificado, digo, a veces la aplicación en estos contextos puede traer esto, ¿no? Que hay múltiples variables en juego y que las tenga tan claras, pues me parece algo que enriquece la investigación que creo que viene llevando a cabo. Ha sido todo un proceso, digamos que sí ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Fue un proyecto que se generó para 3 meses y llevamos actualmente 8 meses en ejecución. Mm. ¿Sí? Hemos tenido que descartar muchísimos datos, pero que nos han permitido el hecho de poder ir comprendiendo qué realmente le funciona en ese contexto hospitalario, sobre todo a esta población que lleva muchos años con el diagnóstico de ansiedad y depresión, que tienen un pobre acceso a procesos psicoterapéuticos desde el área, por ejemplo, de psicología, ¿sí? Ya sea por sus EPS o por factores económicos. Entonces, ¿qué tratamos? De poder brindarles en esa estancia hospitalaria unas técnicas, pero que estas técnicas demuestren realmente una eficacia dentro de ese tiempo estipulado para los grupos dentro de ese proceso hospitalario. Sí, sabemos muy bien la eficacia de un modelo, ¿sí? Ujú, Pero dentro de esa eficacia del modelo, nosotros, pues, dado que el paciente sale de forma voluntaria, que su familia pide egreso, que ya se mitigó el riesgo de suicida, pues fluctúa mucho ese tiempo de estancia. Al estar esa fluctuación, pues nadie garantiza que el acceso una vez salga sea fácil, que tenga un acceso rápido, sobre todo si no cuenta con los recursos. Entonces, aquí hemos visto que muchos de los pacientes que han salido del proceso hospitalario y que, por ejemplo, han continuado en clínica día o en controles ambulatorios, pues que a veces se extienden un poco, han manifestado que utilizan
la técnica como un estilo de afrontamiento a ese malestar que le genera los pensamientos cuando salen. Sobre todo en algo que hablaba en el principio, que era estas personas que presentan una fusión cognitiva estado o rasgo. Sí se nota esa diferencia significativa entre los que son rasgo versus estado. Los que están por el estado son un poco, por decirlo así, más impulsivos, son más resistentes un poco al hacer el ejercicio porque se centran en el problema propiamente observable, ¿sí? Estos de estado se vinculan más a ese factor desencadenante propiamente. Ejemplo, los pensamientos asociados a una ruptura de pareja. Ejemplo, los pensamientos asociados a una pérdida laboral, a un duelo, ¿sí? Que son situaciones que desencadenan una serie de pensamientos, llamémoslos ideas intrusivas, rumiaciones, que perturban pues, el estado afectivo y generan un poco más de resistencia al ejercicio de la difusión versus, por ejemplo, aquellas personas que ya como rasgo realizan el ejercicio y plantean sus propias conductas alternativas. ¿Por qué? Porque acá nosotros, con el ánimo de no alterar las medidas, no nos pusimos a psicoeducar al paciente en que era un valor, que era una conducta alternativa y demás, sino que ellos mismos, a partir del ejercicio de la difusión, empezaron a construir sus propios argumentos de qué voy a hacer una vez entiendo que esto es, ejemplo, mi mente como producto que me está diciendo que no valgo, que las cosas me van a salir bien. Ahí la nombro, hago el ejercicio de la expansión y ahí debo plantearme como qué me resulta realmente provechoso, qué me va direccionando a ser esa persona que quiero ser, qué me va a ayudar a largo plazo. Y eso ha permitido que las personas vayan identificando un poco más qué conducta pueden emitir y que tomen literalmente, se desliteralicen de aquellos pensamientos que no son provechosos y que no son funcionales. Digamos que esto es lo que hemos podido ir observando a través de todo el ejercicio. Genial, genial. De nuevo, me parece muy interesante, sobre todo el hecho de que nos comente que pues inicialmente estaba pensado para un periodo de tiempo y que este se ha extendido, pero porque han observado lo que iba sucediendo en el camino y en la implementación de esto y haciendo las adaptaciones necesarias, ¿no? Todo a fin de que esto sea más funcional y pueda ser de mayor utilidad o beneficio para la mayor cantidad de personas que accedan al servicio. Pues no tenemos ninguna consulta por ahora, me reportan de Facebook y por aquí tampoco de Zoom, no observo. Así que de nuestra parte, de parte de CITESAN, del Centro de Investigación, Tratamiento y Enseñanza y Salud Mental, le queremos agradecer, maestro Juan Carlos, por, pues... aquí tenemos una pregunta en Zoom, antes de... nos pregunta si el protocolo ya está publicado. Y si es que fuese así, ¿en dónde se podría consultar? No está publicado. Como había comentado, lo que hicimos fue sintetizar la propuesta de varios autores. Uno de ellos es Russ Harris. Si observan literatura, el libro guía para este proyecto fue La trampa de la felicidad, de Russ Harris. ¿Sí? Es un libro que básicamente se vende como autoayuda, pero que realmente habla de aceptación y compromiso y propiamente de la técnica de la difusión. ¿Qué hicimos? Vinculamos un poco, le dimos un poco más de estructura en términos de poder reforzar ciertos comandos verbales manifiestos que rompieran la literalidad del pensamiento y nos permitieran, pues, por ende, desliteralizar a la persona, de que pudiera tomar distanciamiento de aquello que asocia al significado propiamente, ¿no? No se trata de que modificamos el significado, sino que tomemos distancia de esas palabras y nos direccionemos un poco más a lo que resulta relevante para el observador. Por eso la psicoeducación frente al observador.
Pero entonces, no está publicado, digamos que, como les decía, las primeras fases apenas las estamos llevando. Vamos a estar un poquito en un congreso ahorita que es acá en Colombia, en agosto en Pereira, donde vamos a empezar a como a transmitir esto que estamos realizando, pues porque también es algo nuevo y estamos también de cierta forma aprendiendo dentro de ese contexto hospitalario cómo podríamos controlar las múltiples variables que suelen ocurrir. ¿Sí? Pero si buscan un referente sería Russ Harris. Y solo una duda concreta, ¿se piensa hacer como público este protocolo más adelante? Entiendo que por ahora no está pues, publicado, pero ¿han pensado en eso? Sí, más adelante la idea es publicarlo. De hecho, se está construyendo básicamente un semillero dentro de la institución. Al generar este semillero, lo que pretendemos es, primero, nuestro objetivo es determinar si X técnicas nos resultan realmente eficientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de estancia como el tiempo de ejecución que nosotros tenemos realmente es un poco reducido. Entonces necesitamos cosas muy puntuales dentro del contexto hospitalario, obviamente que no atenten contra la persona, que no se basen en supuestos sin sustento científico, sino que tengan como una base de una psicología basada en evidencia, pero también que nosotros la podamos llevar a un contexto colombiano, ¿no? Un contexto donde el acceso a la salud mental es difícil, por no decir que restringido, donde hay una serie de pensamientos asociados al estigma de la salud mental, donde se considera que las únicas alternativas quizás son por psiquiatría, y este tipo como de técnicas no es muy bien visto en términos de que no es conocido. ¿Sí? No todos los terapeutas lo practican. Las personas pues que tienen los recursos podrán sí acceder a diferentes terapias donde se hacen diferentes técnicas, pero sí, nuestra intención es poder construir un documento y posteriormente publicarlo, pero pues estamos en la fase apenas de ejecución, analizando, realmente deseamos sacar algo que sea funcional y que se pueda replicar ante todo. Genial, genial. Estaremos atentos entonces. Bueno, entonces, si no hay mayores preguntas, le agradecemos mucho, maestro Juan Carlos. Vamos a culminar ahora la transmisión en Facebook y nos reencontramos con quienes nos siguen en Facebook a las 5 en punto. Vale, muchísimas gracias, muy amable, que estén muy bien. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, maestro. Que estén muy bien. Nos vemos. ¿No? Hola, buenas tardes, maestro Emanuel. ¿Sí me escucha? Creo que... Ah, Creo que tienen que tener el permiso sí, para es muy cierto. el audio. Sí. Sí, sí las escuchaba, nada más que no podía activar mi micrófono. Sí, perdón. Pues muchas gracias. Me presento, Mario Gomán, psicólogo de CITESAN. Ok. Entiendo que, pues muchas gracias por conectarse a tiempo primero. Eso es muy, muy importante.
Yo me quería A la- conectar. Yo me quería conectar 5 minutos antes, pero me dice la doc. Puedes conectarte desde ahorita. Y yo, bueno, Bueno, pues ya estamos aquí. Pues seguramente te lo comentó Jessica. Tenemos un espacio de 1 hora para compartir la conferencia que tan amablemente has accedido a compartir con nosotros y idealmente pues un máximo de 50 minutos para dar un espacio de 10 minutos a las preguntas que pueda haber, tanto por este medio como por Facebook. ok. ¿Tienes alguna duda en particular? Pues la verdad, no. Según yo, ¿No? no hay tos. Yo digo que me aviento unos 45 minutos hablando, así como, yo digo que sí me aviento los 50 minutos, espero, más o menos. El tema que di ya lo he dado hace algún tiempo, entonces yo digo que sí me aviento los 50 minutos, 45 minutos, yo creo a lo mejor. Y ya el Genial. espacio de preguntas sin problema. Sí, genial. Los que nos permitan ser efectivos para transmitir lo que queremos. La Va a verdad, estar muy sí. Sí. Entonces, ¿te parece que si quieres, pues ahora apagamos las cámaras y nos silenciamos y ya al rato, a las 5, un ratito antes, ya empezamos a transmitir Sí, no. para No, pues, presentarnos y dar inicio a la conferencia? ¿Sí? ahorita lo doy. Bye bye. Genial.